Hola mi gente linda, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar hablando de Chagatai Ulusoy y Aslihan Malbora. Vamos a preguntarle al tarot sobre sus energías, si ellos tienen una relación real, si es cierto que están juntos o todo es marketing, contrato, lo que se le quiera llamar. Vamos a ver qué nos dicen las cartas acerca de su vínculo. Déjenme comentarles que Chagatai Ulusoy nació un 23 de septiembre de 1992 y Aslihan Malbora nació un 27 de marzo de 1995. Chagatai Ulusoy y Aslihan Malbora están juntos. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Chagatai y Aslihan están juntos. Son pareja. ¿Tienen algún vínculo amoroso? Vamos a ver qué nos quiere decir el tarot. El As de Oros. El 8 de Oros. La Muerte. Diez de Copas. Cinco de Oros. Rey de Copas. Dos de Copas. Ocho de Espadas. Y la Fuerza. Bueno, aquí las cartas me están hablando de que entre Chagatai y Aslihan sí hay una relación sentimental. Esto no es mentira, esto no es marketing, esto no es un contrato. Aquí sí hay una relación de pareja. Una de las cartas que me lo está diciendo es el 2 de Copas. El 2 de Copas me habla de una relación romántica, donde hay emociones involucradas, donde hay sentimientos, donde hay vínculos que van más allá de una amistad. El 2 de Copas me habla, es una carta que se relaciona 100% con el amor y las relaciones amorosas. Por lo tanto, aquí otra carta que me está hablando de esta situación de forma positiva es el Rey de Copas. El Rey de Copas me está hablando de Chagatai Ulusoy y me está hablando de que es un hombre que está enamorado. Es decir, que él siente cosas por Aslihan Malbora. Miren, yo les voy a decir algo. Cuando dos personas están juntas, y más cuando son jóvenes y son exitosos, como es el caso de Chagatai y Aslihan,
Ellos no tienen que estar obligatoriamente juntos porque no lo necesitan. Si ellos no se gustaran, pues cada uno sigue su camino y se busca otra persona, otra pareja. Aquí las cartas me están hablando bien claro. Fíjense este 10 de copas que me habla de extrema felicidad y este rey de copas que me está hablando y me simboliza a Chagatai, de que aquí el vínculo amoroso sí existe. Ahora vamos a analizar un poco más las energías. Miren la carta que me sale en este tablero a nivel central. Es el 5 de oros. El 5 de oros es una carta que habla de carencias, que habla de cosas que no van bien en la relación. Aquí la tirada me habla que hay un gusto físico, una atracción desde el punto de vista de pareja, como hombre y mujer. Pero aquí hay cartas como el 5 de oros y este 8 de espadas que me están diciendo que hay carencias en el vínculo, que hay bloqueos, que hay situaciones en donde los dos no se ponen de acuerdo. Aquí me está hablando de que hay algo que no funciona bien en el vínculo sentimental entre Aslihan y Chagatai. Hay algo que les impide dar un paso más allá de decir vamos a comprometernos, a casarnos quizás, a tener una familia. Esto no ocurre por estas dos energías, porque si bien hay un gusto físico y los dos como hombre y mujer se gustan, aquí me están diciendo las cartas de que a nivel de relación, de situaciones que tienen que ver con el día a día, con la cotidianidad, con cómo se llevan ellos, ¿no? En su relación, hay algo que no funciona. Hay algo que no se acaban de decidir a dar el paso favorable a un avance. También esta carta que está aquí arriba, que me habla un poquito más a futuro, es la carta de la muerte. Me habla de procesos de transformación profundas en el vínculo. Ellos constantemente se están renovando. Y fíjense cómo esta carta me está conectando con este 8 de espadas, que me habla de un exceso de preocupaciones, de estrés, de situaciones que los ponen a ellos en la cuerda floja. Y como yo les digo, tiene más pinta esto de ser problemas de su cotidianidad, que sí se gustan como hombre y mujer, pero a nivel de características personales, quizás hay muchas cosas que no sean compatibles y por lo tanto les traigan problemas. Pero no deciden terminar la relación porque hay un gusto. Fíjense como Chagatai me sale como el rey de copas. El rey de copas me está hablando de que hay un gusto que va más allá, que le toca un poco el corazón. El rey de copas me habla de un hombre que está enamorado, que le gusta a la mujer que tiene al lado. Entonces, para las personas que me han preguntado de que si la relación de Chagatai y Aslihan es una farsa, no, señores, esto no es ninguna farsa. Aquí las cartas me están hablando que ellos sí están juntos, que ellos sí se gustan como hombre y mujer, que tienen problemas, por lo que me están diciendo las cartas aquí, a nivel de cotidianidad,
a nivel de características personales, de que no se llevan en algunas cosas, no se llevan bien. Pero hay un gusto tan grande a nivel físico que supera todos esos problemas y ellos vuelven al vínculo. Pero aquí sí me está hablando de que la relación está en constante transformación y renovación y que ellos están construyendo poco a poco una solidez. A esta relación le falta maduración, le falta consolidación y no se acaban de consolidar, valga la redundancia, porque estos problemas y estas carencias que están aquí, fíjense cómo son las cartas centrales y es la actualidad de ellos, no los dejan avanzar. Pero la carta que me culmina esta tirada, que es la fuerza, me habla que la relación resiste, el vínculo resiste, de que ellos buscan pues también una inteligencia emocional, ya sea Chagatai o Aslihan, para superar todos los obstáculos y todos los problemas que puedan tener. Entonces vamos a ver ahora una tirada para el futuro de la relación. ¿Cómo les va a ir a Chagatai y a Aslihan en las semanas siguientes? Es una tirada para mediano plazo, ¿ok? ¿Cómo va a seguir el vínculo sentimental entre Chagatai y Aslihan Malbora? Muéstrame lo que no se ve, muéstrame lo que no se ve. ¿Cómo va a seguir el vínculo sentimental entre Chagatai y Aslihan Malbora? Vamos allá. As de copas. Dos de copas. 9 de bastos. Caballero de espadas y 8 de copas. Bueno, las cosas no pintan bien para Chagatai y Aslihan en los próximos días y semanas. ¿Por qué? A ver, aquí las cosas se le van a empezar a complicar. Ya habíamos venido de la lectura anterior donde yo les explicaba que hay algo que no está funcionando bien en ese vínculo. Ellos tienen problemas y es como yo les decía, es como incompatibilidad de caracteres. Cuando hay incompatibilidad de caracteres, un hombre y una mujer se pueden gustar mucho, pero la relación no avanzar o avanzar poco. Ellos aparecen en la tirada anterior como que están construyendo poco a poco el vínculo, que les falta maduración a esa conexión sentimental, que tienen muchas carencias, que tienen muchos bloqueos, excesos de preocupaciones y ansiedades. ¿Por qué? Porque tienen situaciones por resolver. Al tener incompatibilidad en sus caracteres, en sus personalidades, vienen los problemas, porque no se pueden entender bien, las cosas no fluyen, las tensiones se van pues por las discusiones, aunque sí aparece que la fuerza que me terminaba en la lectura anterior hablaba de inteligencia emocional, que de alguna manera uno de los dos es el que mantiene en equilibrio o más o menos en equilibrio ese vínculo. Aquí me está hablando de que
van a haber cosas que van a ocurrir con rapidez. Si bien estas dos cartas son positivas, bien, aquí me está hablando de que ellos sí sienten cosas el uno por el otro. Yo se los decía en la lectura anterior. Chagatai y Aslihan se gustan. Yo no les puedo decir que se aman, que es un amor de telenovela. Yo no les puedo decir eso porque tienen muchas carencias y tienen muchos problemas por resolver. Pero de que ambos se gustan, como hombre y mujer, y que hay un vínculo emocional y sentimental, sí lo hay. Y que ellos al día de hoy están en una relación amorosa real, es cierto. Ahí no hay nada de irrealidad o algo que sea inventado. No, señoras y señores, ellos están en un vínculo real. Ahora, aquí me está hablando que en días posteriores las cosas se van a ir complicando, van a haber cosas que van a ocurrir de momento sin que ellos se lo esperen y van a haber sus problemas, dificultades. Veo aquí que hay como encontronazos entre los dos, hay discusiones, hay un no ponerse de acuerdo, hay intercambio de mensajes, de comunicaciones, de llamadas, de conversaciones que son un poco hirientes, pudiendo llegar a las discusiones, y hay como una energía que me habla este 8 de copas de un distanciamiento entre los dos. Esto no quiere decir que sea para siempre, pero sí me está hablando de que hay cosas que ellos no están pudiendo remediar, que hay situaciones que no las están pudiendo arreglar, solucionar. Y sí me dice de que puede ser que se tomen su tiempo, alguno de los dos o los dos, que hablen y digan vamos a tomarnos un tiempo para la introspección, para analizarnos por dentro, para ver qué está fallando, un tiempo para sí mismos, para analizar cosas del vínculo y de la conexión. Pero sí veo de que van a haber problemas, van a haber situaciones hirientes y que va a existir como un desapego, un alejamiento. Ahora, que sea para siempre, eso lo veremos en lecturas posteriores. Por el momento, sí veo que para los días y semanas siguientes ellos van a estar en problemas, a estar en situaciones estresantes y van a estar bloqueados. Por lo tanto, van a necesitar de tiempo para poder resolver sus problemas. Entonces, amigas y amigos, mi gente linda, espero que hayan disfrutado de estas lecturas. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.